Espíritu de Dios, llena este lugar y cada uno de tus hijos con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra, unge estos labios de barro y haz del corazón de todos nosotros muy buena tierra, donde la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, crezca y dé mucho fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. He puesto a esta prédica venciendo los temores. He hablado a veces libre del temor, pero a veces batallamos con más de un temor. Diga conmigo, venciendo los temores. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Vamos primero a Génesis un minutico, para hablar del origen del temor. ¿Dónde comenzó todo? Ya vamos ahorita a Corintios. Génesis capítulo 3, quiero recordar, creo que lo toqué en alguna de las enseñanzas. Génesis capítulo 3, versículo 9. Quiero que sepa que el temor no es la voluntad de Dios para nadie. El temor entró a la tierra por causa del pecado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando Dios te hace una pregunta, no es porque no sepa la respuesta. Cuando Dios nos hace una pregunta, es porque Él está buscando que nosotros encontremos una respuesta. ¿Dónde estás tú? Es cómo llegaste hasta ahí. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Quién te dejó caer, como prediqué el viernes? ¿En qué momento se te cayó la moneda y no te diste cuenta? Eso lo prediqué un poquito el viernes. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y por primera vez en la Biblia aparece algo con lo que Dios no creó al hombre. Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo el hombre? Miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué? Y me escondí. ¿Cómo es posible que la voz de Dios, esa voz que se paseaba al aire del día, esa voz que le producía a Adán seguramente paz, dirección, armonía, comunión, propósito, bendición, la misma voz que le producía a Adán una felicidad? Imagínense oír la voz de Dios. Ahora la misma voz que le causaba bendición a Adán y a Eva, ahora le está causando miedo. ¿Por qué a algunos la voz de Dios, en vez de causarles bendición, le da miedo? Porque están comiendo lo que no deberían comer. Gracias por su efusivo amén. Cuando la voz de Dios, en vez de producirte fe, ánimo, poder, esperanza, te produce miedo, es porque estás escondido haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Y lo que Dios quería hacer con Adán era sacarlo del estado caído de pecado en que él estaba. Tuve miedo. ¿Por qué vino miedo a la vida de Adán y Eva? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos y el miedo los llevó a esconderse. Escúchame esto: el miedo paraliza. El miedo te hace retroceder. El miedo no deja que avances. Entonces el temor entró en la tierra por el pecado del hombre. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, nos muestra cuál es la estrategia del enemigo para meternos miedo. Y básicamente es confundir nuestros sentidos, engañarnos en nuestras emociones. 2 de Corintios 11, versículo 3. El apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente
con astucia engañó a Eva. Y quiero decirte que el temor es un engaño del diablo. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por una situación donde se imaginaron lo peor y al final eso no sucedió? Vamos, levánteme la mano, sea honesto conmigo. Usted se montó una película, el diablo le mostró una tragedia y mejor dicho, usted se imaginó una película y usted entró en miedo y al final nada de eso sucedió. Y usted luego dice: ay, pero yo tan bobo, tan tonto, yo cómo fui a pensar eso. No, el enemigo te estaba engañando. Lo mismo que hizo con Eva, solo que con Eva le funcionó. Entonces el diablo te monta una película. Eso es el temor. El temor básicamente es cuando Satanás logra engañar nuestros sentidos. Entonces te hace ver algo que no es real. Te hace oír cosas que no son las correctas. Entonces uno se monta la película, la tragedia y el temor y la zozobra y la ansiedad. Miremos lo que sucedió con los discípulos y Jesús en la barca. Mateo 8, versículo 23. Quiero que mire una historia de cómo el temor se apoderó de los discípulos en un instante. Ellos quitaron la mirada de Jesús y la pusieron en las circunstancias. Dice Mateo 8, 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar, como era la tempestad. Dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían ¿qué? La barca. Pero ¿qué hacía Jesús? Dormía. Veníamos de Puerto Nariño hace como ya 8 días hablando si Jesús se había dormido en la punta del bote, si en la popa, si en la proa, porque hay otra parte de los evangelios que habla de eso. Y veníamos distraídos cuando llegábamos ya cerca a Leticia. Venía la ola del ferry. ¿Cuántos ya agarraron la ola del ferry? Usted siente como que se va a hundir, ¿verdad? Pero bueno, aquí se levanta una gran tempestad y él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, quiero que usted entienda esto. Jesús estuvo en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño y Jesús tuvo sed. Cuando tuvo sed, en el pozo de Samaria tomó agua. Cuando tuvo sueño, se quedó dormido. Escúchame esto. Y Jesús se ejercitaba. Jesús estaba produciendo endorfinas. Jesús venía de liberar al endemoniado gadareno. Y a veces cuando uno tiene jornadas largas de sanidad, de liberación, uno queda exhausto. El día que predicamos allá en Nariño, en Puerto Nariño había un equipo a todo volumen allá al frente, que yo salí así como aturdido. Fui de una a la ducha, metí una ducha, era como que había sido como tan pesado el ambiente espiritual. Y Jesús venía de liberar al gadareno y él entró en la barca y descansó. Las endorfinas son estas hormonas que regulan el estado de ánimo, la felicidad. ¿Cómo se producen las endorfinas? Descansando bien, alimentándose bien y ejercitándonos. Uy, ahí están todos los que hacen ejercicio, ¿eh? Así que Jesús estaba cansado. Cuando las endorfinas uno las ha gastado, uno tiene que recuperarlas y uno sigue en ese activismo, entonces uno comienza a trabajar con la adrenalina. Y cuando tú te mantienes todo el tiempo con la adrenalina, luego se te disparan otras cosas como la dopamina y una cantidad de temas. Así que Jesús estaba cansado y se acostó en la barca. Habían las olas y comenzó las olas y el viento y la tempestad y Jesús dormía. Ahora yo te pregunto, ¿quién de ustedes cree
que tenía la suficiente confianza e imprudencia a la misma vez para despertar a Jesús. ¿Quién ustedes creen que se atrevió a despertar a Jesús de su siesta? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los despierten de una siesta? A ver, levánteme la mano. ¿Cómo se despierta uno cuando alguien le interrumpe el sueño? ¿Quién cree ustedes? Solo aquí supongamos un poquito, imaginémonos. ¿Quién era ese discípulo tan imprudente para despertar a Jesús de su siesta? Jesús estaba recuperando, ¿verdad?, fuerzas, produciendo endorfinas, descansando tranquilo. A ver, ¿quién cree? Echémosle la culpa a Pedro. Pedro era el imprudente, Pedro metía la pata, Pedro era compulsivo, Pedro era sanguíneo, todo un líder. Así que despierta Jesús diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dijo, Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué? Porque Jesús les reprochó: ¿ustedes por qué cayeron en temor? Si yo voy con ustedes en la barca, en vez de mirar las olas, deberían mirarme a mí. Cuando entramos en miedo, en pánico, en temor, en fobia, voy a explicar un poquito qué significa eso. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en Jesús y comenzamos a poner la mirada en las olas. La fe pone la mirada en Jesús y en su palabra. La fe no se mueve por lo que ve, por lo que siente. La fe se mueve por lo que cree. Y yo voy a decirte algo, levanta tus manos. Déjame decirte algo de parte de Dios. Si Jesús está en tu barca, ninguna tormenta, ninguna tempestad, ninguna ola va a hundir tu matrimonio, la relación con tus hijos. Tu salud no se hundirá, tu hogar no se hundirá, tu propósito no se hundirá. Si Jesús va en tu barca, no importa las olas, no importa la tempestad, tu barco no se hundirá. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Los sentidos de los discípulos fueron engañados. Ellos creyeron que se iban a ¿qué? A hundir. Ese es el temor, el miedo. Tú sientes que te hundes, tú sientes que todo se acaba. Y Jesús te dice: tranquilo, yo estoy en tu barca. ¿Saben? Déjeme darle la otra cara de la moneda. Yo creo que el viento y las olas, yo creo que el mar de Galilea le estaba haciendo una fiesta a su creador. Yo creo que el viento y las olas, al ver al Hijo de Dios ahí, se alborotaron y estaban de fiesta. Y Jesús, las olas y la tormenta lo estaban arrullando. Déjame darle un ejemplo para que lo entienda mejor. ¿Cuántos han ido a alguna casa donde hay perros grandes y bravos, que usted no se atreve ni a tocar la puerta? Usted mira así como si fueran demonios. Yo he entrado a lugares donde tienen esos perros así bravos y me dicen: pastor, siga que no lo va a morder. Yo le digo: pero ya comió hoy. Y yo digo: pero ¿cómo me van a hacer entrar con esos perros sueltos? Y yo entro así como... Y esos animales se ven así, bravos, fieros, pero el dueño viene y lo lamben y el dueño les hace apenas así. Y ya, y los calma. Y yo voy entrando así como desconfiado. Yo creo que lo que Jesús estaba haciendo en el barco, cuando Jesús se despierta, Jesús le dijo a las olas, dijo: ya, cálmense. Conocían a su dueño. Conocían a su dueño. Pero el enemigo les estaba mostrando a los discípulos una película diferente. Jesús estaba en otro modo. Jesús estaba en modo descanso, en modo produciendo endorfinas. Jesús estaba disfrutando la fiesta que la naturaleza le estaba haciendo. Pastor, no me invite a una de esas fiestas, por favor.
Yo he estado en unos temporales en medio del Amazonas y yo recuerdo, y los truenos y todo el tema, y yo solo recuerdo que la voz de Dios es como un trueno. Digo, bueno, Señor, tú estás hablando, pero a mí háblame más pasito. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, Jesús reprendió los vientos y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le qué? Temor frente al peligro, frente a la muerte, es algo natural, quizás algo instintivo. Pero cuando el temor se vuelve nocivo, escuche esto, y lo voy a leer casi textualmente del libro que he estado estudiando. El temor está presente en muchas enfermedades mentales, no solo en las personas que los padecen, sino también en sus familias. Se presentan los trastornos de pánico, en las fobias, las crisis agudas de ansiedad. Las personas sufren alucinaciones auditivas, visuales, trastornos obsesivos, cuando la persona no logra cumplir su rutina diaria. La Biblia dice 365 veces: no temas. Hay un no temas para cada día. Ahora, el temor se vuelve más complejo y está clasificado como trastorno de pánico. Es cuando la ansiedad es muy severa y aguda y puede llegar a paralizar el individuo, transformándose en pánico. Yo quiero decirle que en esta iglesia hemos llegado a ministrar a personas. Vamos a mirar ahorita una de las fobias, es a estar solo. No pueden estar solos. Y yo creo que hay momentos en que lo único que te hace libre es la unción del Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo y el nombre de Jesús. Usted le va a contar un testimonio de cómo el temor llevó al extremo una persona que hoy en día es líder, pero antes de llegar aquí a la iglesia se llegó a tirar de un barco yendo de Tabatinga a Benjamín. Ella sufría de esta fobia de que le iban a hacer algo, y de tanto pánico que tuvo, subió al tercer piso de esos barcos grandes y se tiró al Amazonas para ahogarse y acabar con su vida. Bendito Dios, la rescataron. Pero cuando llegó era tanto el pánico, la fobia, que no podía quedarse sola. Y comenzamos a trabajar con algunos de los versículos que yo le voy a dar esta noche. Hoy en día trabaja, sale sola, se ha quedado por meses sola y logró vencerlo. Yo quiero decirte que el temor no es la última palabra. Jesucristo es la respuesta y Él tiene una salida. El trastorno de pánico es cuando la ansiedad es muy severa y aguda y puede llegar a paralizar al individuo, transformándolo en pánico. El pánico es una respuesta extrema a un caso de ansiedad. Mire lo que dice la definición: es un miedo intenso que puede traer descontrol. Hay personas que se desmayan del miedo, el sentir la muerte como algo inminente. La fobia es un miedo persistente, excesivo, irracional. Escúcheme esto. ¿Qué es una fobia? Es algo irracional. Es cuando el enemigo logra engañarte en tu mente y te hace creer que te va a pasar algo que realmente nunca te va a pasar. ¿Cuántos de ustedes en la pandemia, viendo tantas noticias y tantos reportes y tanta gente muriendo, cuántos de ustedes fueron bombardeados una y otra vez con ese pensamiento que ustedes también iban a morir? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? El resto desarrolló mucha fe, gloria a Dios. Saben, a mí me llamaba gente a la radio, pero en pánico, en miedo. Puede generar un malestar, sufrir. Mire cómo las clasifican. Hay 3 categorías en que clasifican la fobia. La agorafobia es un miedo a quedarse solo o en lugares públicos. La fobia social, esa timidez, esa ansiedad cuando tienes que interactuar con otras personas. Y la mayoría de las fobias son creadas por traumas en la niñez, por el maltrato en la casa, por el abuso, por el bullying en el colegio, por una palabra incorrecta de un profesor que te inhabilitó, que
inhabilitó algo en tu mente que no te deja tener esa libertad y muchas cosas. Pero la Biblia siempre tiene una respuesta. Salmos capítulo 34, versículo 4. Mira, hay muchos tipos de temores. Los podíamos clasificar: temor al compromiso, temor a los hombres, temor a las mujeres, temor al trabajo. Hay gente que no logra enfrentarse a un trabajo. Temor al compromiso, temor a la oscuridad, temor a perder el hogar, temor a fallarle a Dios. Pero Salmos 34:4 dice la escritura: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Yo quiero que usted lo diga. Vamos a leer este versículo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Una vez más. Una última vez. 1, 2 y 3. ¿De cuántos? ¿Alguien puede alabar a Dios esta noche? ¿Alguien puede alabar a Jesucristo? Buscar a Dios es el inicio para ser libres de cuántos temores. Romanos 8:15, la Biblia nos muestra que el temor trae esclavitud. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El temor crea esclavitud. El temor te hace creer cosas que no son reales. Algunos ejemplos de temor: a la oscuridad, temor a morir antes de tiempo, temor a perder la familia, perder el hogar, los hijos. Déjame vacunarte contra uno de tantos tipos de temor que todos batallamos, y es el temor al rechazo. Diga conmigo: temor al rechazo. José, que mi esposa estaba enseñando ahorita en diezmos y ofrendas, a José lo rechazaron por envidia, pero Dios lo convirtió en gobernador de Egipto. David fue rechazado por sus hermanos porque fue concebido en pecado. Su padre no lo tenía en cuenta, lo tenía rechazado, pero Dios lo convirtió en rey de Israel. Jesús fue rechazado por su familia, no lo honraron en su tierra. Para los que no saben, a Jesús su propia familia lo llamó de loco. Le dijeron: está fuera de sí, está mal de la cabeza, es hijo de fornicación. A Jesús lo rechazaron de todas las formas posibles. El día que iba a ser juzgado delante de Pilato, ¿cómo creen ustedes que se sintió Jesús cuando dijeron: ¿a quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, ¿a quién escogió? ¿No creen que Jesús se sintió rechazado ese día? Por el mismo pueblo que él había sanado, que había liberado, que había alimentado, que había ayudado. Pero Jesús sufrió el rechazo en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, pero ahora está sentado a la diestra de Dios. Segunda de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo, el escritor de casi el 75% del Nuevo Testamento, de las epístolas. El apóstol Pablo, que tuvo discípulos por todo Asia. El apóstol Pablo, que oraba, que ayunaba, que hablaba en lenguas más que todos. El apóstol Pablo, que se llevaban partes de su ropa, para que estaba tan ungido Pablo, que ponían, el apóstol Pablo, que la ropa de él, los pedazos de tela de su ropa, lo ponían en los enfermos, se sanaban, en los endemoniados y se liberaban. Pero en 2 Timoteo 4:16, Pablo estaba a punto de ser tirado al Coliseo romano, a la boca de los leones, para que fuera despedazado. Y yo creo que Pablo, como cualquier ser humano, albergaba en su corazón el deseo que viniera un Timoteo, que viniera un Tito, que vinieran tantos discípulos que él hizo, Priscila y Aquila, en todo su ministerio. Yo creo que él quiso que alguien lo acompañara en ese momento de dolor, en ese momento tan difícil, que estaba siendo acusado, injuriado de una manera injusta. Y dice la escritura: en mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado. ¿Cómo se sintió Pablo ese día? Solo, rechazado. Y esto me deja ver el sentimiento, la naturaleza, la parte humana. Yo siento a Pablo haciendo un reclamo. Yo siento al apóstol Pablo como el corazón de algunos de ustedes. Pastor, el día que mis padres debieron estar, nadie estuvo a mi lado. No tuve un papá a mi lado, no tuve una mamá a mi lado en el momento que más lo necesité. Y el apóstol Pablo está como haciendo una especie de reclamo, pero en un instante él sana su corazón. Él no deja que el rencor se le meta en el alma y en la mente, porque el rencor es nocivo, la ofensa es nociva. Es fácil ofenderse cuando la gente que debía estar contigo no está en el momento que más lo necesitas. Pero el apóstol Pablo, sanando su mente, sanando su alma, inmediatamente dice: Dios, no les sea tomado ese pecado a ellos en cuenta. Yo los perdono, yo los bendigo. A los que debían estar conmigo y no estuvieron, los perdono, los bendigo. Es tiempo de perdonar. El perdón sana el alma, el perdón sana la mente. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero a mí me gusta, eso se pone mejor. Segunda Timoteo 4, el siguiente versículo dice, el primero dice: nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron, me sentí solo. Pero él dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Puede que tú te sientas solo, pero tú no estás solo. Puede que sientas que gente que debió haber estado contigo no pudo estar en el momento que más lo necesitaste. Pero yo te voy a decir algo: si tú estás esta noche en este lugar, me quiere decir que Dios ha estado contigo en los momentos más difíciles. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. La razón por la que estás aquí es porque aunque ellos no estuvieron a tu lado, Dios estuvo a tu lado y te dio la fuerza espiritual, te dio la fuerza mental, te dio la fuerza emocional para convertirte en el hombre, en la mujer que eres hoy en día. Aunque ellos no estuvieron, Dios te dice, igual que Pablo: yo estuve a tu lado. Alguien alaba a Dios hoy. Yo quiero decirte, levanta tus manos, esto te va a gustar. El león tenía un plan contigo. El león rugientes que no tiene dientes te quería devorar, pero Dios estuvo a tu lado. Y el mismo Dios que libró de la boca del león. Algunos de ustedes deberían estar sumidos en las adicciones, quizás en la calle perdido, pero Dios te libró de la boca del león. Dios estuvo a tu lado. Tú estás esta noche en este lugar porque Dios tenía mejores planes contigo. El diablo tenía planes para despedazarte, pero Dios tenía planes para protegerte, para ayudarte, para levantarte. Exalte el nombre de Jesús esta noche. ¿Cuántos creen que van a hacer cosas grandes en esta vida? Prepárate para el rechazo. Nadie dijo amén. Pero el rechazo no es malo, es bueno. El rechazo es Dios quitando de tu vida personas que no pertenecen a tu futuro. El rechazo es protección divina. Personas, a veces Dios permite que gente se aleje de ti y tú dices, pero ¿por qué? Y Dios te dice, porque no van a entrar contigo en ese futuro que tengo para ti. Mira, tienes que aprender esta lección, es muy fácil. Hay gente del pasado, hay gente del presente y hay gente del futuro. ¿Sabes cuándo nos van a herir? Cuando gente que tú debiste haber dejado en el pasado, tú insistes en traerlas al presente. Entonces no puedes entrar a tu futuro. Si alguien te rechazó, hazle así. Tomo estas palabras de Pastor Miguel, un mentor que Dios ha puesto en mi vida. Él dice: ir detrás de alguien que te rechazó es como ir detrás del camión de la basura para que te la devuelva.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Como el testimonio que te estaba contando, el que estaba buscando allá el el moño allá de marihuana, allá en la basura. El mismo Espíritu de Dios le dijo: ¿qué estás haciendo? Es Dios diciéndole: yo tengo un mejor plan para tu vida. El león del vicio no te va a devorar. Yo tengo un futuro brillante. Alguien alaba a Dios. Enséñale esto a tus hijos. Cuando los rechacen: ay, me rechazaron. Escúchame esto: todos los días la gente en el mundo está rechazando lo más caro. Enséñaselo a tus hijos. Te rechazaron, tranquilo. Es más, cuando usted va a comprar, y las que les gustan las ofertas. Yo miro a mi esposa: yo prefiero comprarme una camisa de, no sé, de 100 y no 5 de 20, que van a durar un mes cada una. Pero hay personas que les gusta lo más, y está bien, cada uno tiene su punto de vista en la vida. Pero acuérdate que las cosas finas, caras, las están rechazando porque no tienen el valor para comprar. Tú eres valioso. Tú eres valiosa. Tú vales la sangre de Cristo. Cristo te compró con su sangre. Tú eres doblemente de Dios. Él te hizo y luego te compró. Tu vida tiene un valor muy alto ante los ojos de Dios. Las personas que te rechazan no saben el valor, no conocen el potencial que tú llevas adentro. Alguien alabe a Dios esta noche. Hablamos aquí rápido del temor. Cada temor tiene una semilla, un origen en nuestra mente. Un suceso traumático en la infancia, en cualquier etapa de la vida, crea un camino en la mente. Se lo he explicado, que son los neurotransmisores. Crean como una ruta, un caminito en tu cerebro. Esos recuerdos son como un camino. Ese trauma, ese rechazo. Entonces, cada vez que te acuerdas, es como tú estar transitando por la misma vía. Y entre más te acuerdes de ese pasado, de ese trauma, ese caminito se vuelve cada vez más ancho, esa trocha. Pero ¿cómo hacer para salir de eso? Pues hay que crear nuevos caminos. La Biblia lo llama renovar la mente. Comienza a abrirte un camino de fe. Comienza a abrir un camino. Aprende algo nuevo. Comienza a meditar en la palabra. Planta semilla de fe en tu mente. Cuando tú le preguntas a un niño de 2 años: ¿rayaste la pared? ¿Qué te dice él? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Lo niega por el temor al castigo, porque el temor trae castigo. Primera de Juan 4:18. Estás en el lugar correcto para ser libre del temor esta noche. De los temores. Primera de Juan 4:8 dice: en el amor. En el amor, lo está viendo, en el amor, sino que el perfecto amor. El perfecto amor no es ningún hombre. El perfecto amor no es un corazón. El perfecto amor es una cruz. El perfecto amor es el que dio su vida por ti. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Dios te llama de amigo. Dios te dice: te amo tanto que di mi vida por ti en esa cruz, y el mundo no lo puede negar. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Diga conmigo: temor fuera, en el nombre de Jesús. Alguien alaba a Dios. El temor trae castigo. El temor castiga tu alma, tus sueños, tu paz, tu salud, tu mente. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, porque Timoteo era un pastor joven,
el pastor, el discípulo más joven que tuvo Pablo, y ya estaba pastoreando, ya tenía una responsabilidad y tener que enfrentarse a la iglesia, al liderazgo. Seguramente habían cosas en su mente con las que él batallaba y Pablo sabía. Y Pablo le dice en 2 Timoteo 1:9, le dice Timoteo 1:7, perdón, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor hace que retrocedamos, pero la fe nos hace avanzar. Primera de Samuel 17, versículo 24. La famosa historia de David y Goliat es simplemente una batalla de temor. Y yo no sé cómo se llame tu Goliat. Quizás hay un Goliat en tu mente que se llama compromiso. ¿Ya vio usted que estamos en una generación que le cuesta comprometerse? ¿Ya vio usted que estamos en una generación que quiere todo fácil, todo rápido, todo express? El miedo, el gigante del temor en diferentes áreas. Dice Primera de Samuel 17, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Huían del temor, porque el temor nos hace retroceder, pero la fe nos hace avanzar. El temor le da acceso legal al diablo, pero la fe le da acceso legal a Dios. La vacuna, el antídoto contra el temor se llama fe en Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y vamos a ver la historia de alguien que tenía su fe puesta en Dios. Todos los que veían a Goliat retrocedían. Miren, cuando yo le digo que el temor y la fe funcionan igual, el temor atrae al diablo, la fe atrae a Dios. A veces cuando estamos con esas fobias, el enemigo como que da un empujoncito ahí. Recuerdo un amigo que le tenía fobia a las arañas, un misionero. Y lo recibí en mi casa y me había dicho que él le tenía fobia a las tarántulas, a las arañas. Y yo lo recibí en mi casa, se hospedó una noche. Y preciso el día que se hospedó, cuando él entró al baño, había una tarántula así gigante, negra ahí. Y yo decía, Dios mío, en años yo no he visto que eso pase. Pero precisamente el temor atrae al enemigo, la fe atrae a Dios. ¿A quién tú quieres atraer? Pero David no tenía un espíritu de temor. David tenía un espíritu de fe. Hay un salmo que dice: creí teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. David no tenía espíritu de temor, tenía un espíritu de fe como resultado de su intimidad con Dios, como resultado de su confianza en Dios. Escucha esto: es difícil tener confianza en alguien que tú no conoces. Es difícil confiar en alguien que tú no conoces. Algunos confían más en lo que sus ojos ven o su corazón siente, porque no conocen suficientemente a Dios en la intimidad. David tenía intimidad con Dios. David, cuando estaba pastoreando y venían los osos, los leones, lo vamos a leer ahorita, él tenía una intimidad y una fe que él enfrentaba al oso, él enfrentaba al león. Él escribió los salmos y las canciones y las adoraciones más preciosas a Dios, que muestran la cercanía, la intimidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David escribió
yo prefiero un día en la iglesia que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar plantado en la casa de Jehová, en los atrios de Dios floreciendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto muestra la vida de alguien que tenía intimidad con Dios. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, enfrentas tus gigantes. Lo voy a volver a decir. Cuando tienes intimidad con Dios, enfrentas tus gigantes. Versículo 34. David respondió a Saúl, al rey: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y hay algo poderoso que me muestra un hombre que conocía a Dios en la intimidad, pero también era un hombre que conocía su palabra. Dice Romanos 10:17, ya volvemos ahorita aquí. Romanos 10:17 dice que la fe viene, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, atento aquí, a que no se pierda. Algunos saben esto, pero otros no. Esta palabra en el griego tiene dos significados diferentes. Una es logos y la otra es rema. Cuando dice la fe es por el oír y el oír por la palabra, en su escrito original dice la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. ¿Qué es el logos y qué es el rema? Para nosotros definir la palabra solo tenemos una palabra. No se me pierda el hilo. Es como en inglés. Ayúdenme aquí los del inglés. Señor tiene dos significados. Nosotros solo uno, Señor. Pero en inglés, cuando se refiere a una persona, Señor, creo que se le dice Mister. Pero cuando se refiere al Señor, a Dios, se dice Lord. Pero nosotros en español solo tenemos una palabra, igual aquí. Cuando la Biblia dice que la fe, que es el antídoto contra el temor, viene por oír, la palabra es por oír el rema. Logos es lo que está escrito, es lo que Dios ha dicho. Rema es lo que Dios está diciéndote hoy a ti. Un rema es cuando tú estás leyendo la Biblia y algo de aquí salta dentro de ti y tú dices: esa palabra es para mí, eso es Dios hablándome. Le voy a dar un ejemplo más. Unas niñas en Japón cogieron la Biblia y estaban leyendo que Pedro caminó sobre las aguas. Y entonces ellas, cuando vieron eso, ellas dijeron: estaban leyendo el logos, la palabra. Dijeron: Pedro caminó en las aguas, vamos a caminar nosotras en las aguas. Y se fueron a un mar, intentaron caminar y se hundieron, por poco se ahogan. Ahora, hay un hombre llamado Mel Tari. Puede googlearlo, en vez de buscar basura, busque esto. Mel Tari escribió un libro que se llama Como un viento recio. Mel Tari estaba evangelizando en Indonesia, una serie de islas, y el río creció y no habían embarcaciones y estaban en una comunidad indígena y tenían que cruzar de una isla a otra, y el equipo misionero que dirigía Mel Tari se tomaron de la mano y comenzaron a clamar a Dios, a clamar por un avivamiento y que necesitaban cruzar al otro lado de la isla. Y mientras oraban, vino el rema. ¿Vino el qué? Vino el rema de Dios, que Pedro caminó sobre las aguas. Terminaron de orar y él le dice al equipo misionero: Dios me dice que vamos a cruzar al otro lado. Y Mel Tari es el primero y pone un pie en el agua y el agua le llegó a los tobillos. Puso el otro y el agua seguía en los tobillos y comenzó a caminar.
Y todo el equipo misionero comenzó a caminar sobre las aguas y cruzaron al otro lado. Cuando los nativos vieron lo que estaba haciendo el equipo misionero, quisieron hacer lo mismo, y apenas pusieron el pie en el agua, se comenzaron a hundir. Escúchame esto: el agua no sostiene a nadie. Lo que sostuvo a Pedro en el mar, en medio de la tormenta, fue el rema que Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre ese rema, sobre esa palabra. Meltarí y su equipo misionero caminaron sobre esa palabra, sobre ese rema. Pastor, ¿cómo puedo caminar en medio de las tormentas cuando Dios te da una palabra para tu matrimonio, para tus hijos, para tu salud? Se puede levantar cualquier tormenta y tú vas a caminar por encima de las aguas, fortalecido en un rema de Dios. Alguien alaba a Cristo. Por eso, cuando Dios te dé un rema, escríbelo, porque cuando estés en las tormentas, esos remas son los que te van a sostener. A Pedro no lo sostuvo el mar, a Pedro lo sostuvo la palabra. Ahora volvamos a nuestra historia para cerrar. Cuando digo para cerrar, ¿cuánto me demoro de ahí a terminar? Bueno, calcule ahí. Versículo 37, perdón. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. No se pierda esto. Y este filisteo incircunciso, digan todos conmigo: filisteo incircunciso. Pero dígalo así con más. ¿Cómo cree usted que le hablaba David? Diga conmigo: filisteo incircunciso. La circuncisión es la señal del pacto. La circuncisión es un pacto de sangre entre Dios y el pueblo de Israel. Todo varón judío es circuncidado al 8º día. Jesús fue circuncidado y todos nosotros espiritualmente fuimos circuncidados en Él. Eso dice Colosenses 2:11. En Él fuimos circuncidados. Y David, cuando ve que se le viene ese gigante, yo no sé cómo se llame tu gigante. Pastor, mi gigante es temor a las alturas, temor a perder mi hogar, temor a fallarle a Dios, temor a no cumplir el propósito de mi vida. No sé cómo se llame tu gigante, pero Dios me dice que tú lo vas a enfrentar. Dios me dice que te diga que llegó el tiempo de dejar de esconderte del gigante para enfrentar al gigante. Aló. Y David, cuando lo vio, dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso? Ese filisteo no está circuncidado. Lo que David estaba diciendo: ese tipo se puede ver muy grande, pero él no tiene un pacto con Dios. Yo soy bien pequeñito, pero yo conozco mi pacto. Yo tengo un pacto con Dios. Yo quiero saber aquí, ¿cuántos tienen un pacto de sangre por la cruz del Calvario? Escúchame esto. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Quiero mostrarte que esto fue una guerra de miedo, y que Satanás lo único que tiene es una boca muy grande. Dice la escritura 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo le dice a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Diga conmigo: se metió en problemas. Porque él se mete contigo, se mete con tu papá. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y en serio estoy cerrando y quiero que esto no se te olvide. La guerra más grande que libra todo ser humano y todo cristiano está en la mente. Y cuando el diablo te habla
tú no te puedes quedar callado. Lo voy a volver a decir. Cuando el diablo te hable, no te puedes quedar callado. Cuando Satanás, mire, si Satanás vino a hablarle a Jesús, ¿será que no va a venir a hablarte a ti? Jesús estaba en ayuno y en oración, y la primera voz que oyó no fue la del Espíritu Santo, fue la voz del diablo. Jesús estaba consagrado, ayunado, orado, y tenía hambre, y la primera voz que oyó después del ayuno no fue la voz de Dios. Y el diablo le dice: mira esa piedra toda redondita, parece un pan galleta, un pan francés, un pan coco. Y Jesús con esa hambre, ¿ustedes creen que Jesús se quedó callado? Dijo: uy, qué rico, sí, para ponerle mantequilla, un jamón, un queso ahí. Jesús no se puso a conversar con el diablo. Jesús le contestó y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el diablo te hable, no te quedes callado, tienes que contestarle de vuelta. ¿Ustedes creen que Satanás se cayó? No, volvió a hablarle y le dijo: mira, tengo las llaves y el poder, y si tú me adoras te las doy. Cállate, mentiroso, solamente a Dios adorarás, solamente a Dios servirás. Luego lo llevó a un monte alto y le dijo: tírate. Y Satanás le citó el logos. Satanás tiene logos, pero no tiene rema. Un profesor de teología en el seminario bíblico, él es egresado de la Javeriana, de la orden jesuita. Era de la religión tradicional, y leyendo la Biblia Dios le dio revelación y salió de la tradición, y ahora es un pastor con revelación. Y él nos decía: mire, yo tengo compañeros seminaristas que te dicen de memoria el Nuevo Testamento en griego y son ateos, porque tienen logos pero no tienen rema. Y vino Satanás a nombrarle la palabra a Jesús: tírate. La Biblia dice: a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Y Jesús le contestó con un rema. Le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Leí esto de un gran predicador. Estaba viendo unas cataratas gigantes en un puente, y el pastor estaba admirando la creación de Dios, un hombre ungido. Y vino una voz que le dijo: tírate. Y él dijo: tírate tú. Automático. ¿Saben cuál es el problema de muchos de sus temores? Que has tenido conversaciones demasiado largas. Has tenido conversaciones demasiado largas con el diablo. Cuando el diablo te hable, tú respóndele con un rema y ordénale que se calle. Cállate y sal fuera en el nombre de Jesús. Alguien alaba a Dios. Escúchame. Con el diablo nunca se pelea con la boca cerrada. Por eso tienes que tener palabra en tu mente, palabra en tu corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Cuando el diablo te hable, tú tienes que contestarle con la. Vas pasando por el cementerio. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el diablo? Tú le dices: cállate, no moriré sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Dios me saciará de larga vida. Y te dice: sí, pero igual te vas a morir. Sí, pero como dice la Biblia, en buena vejez. Iré a la sepultura en buena vejez. Entonces comienza a dar una virosis y Satanás comienza a decirte: te la van a pegar. Y tú te quedas callado y recibes esa información. Pero ¿qué tal si abres tu boca y tú declaras que ninguna peste, ninguna plaga tocará tu morada, y te cubres con la sangre de Cristo? Algunos han tenido conversaciones demasiado largas con el diablo, y al diablo hay que callarlo y ordenarle que se vaya. Que se vaya.
Ahora, ¿usted cree que David se quedó callado? Goliat viene y le dice: mira, yo voy a coger, déjame el versículo que estaba leyendo, el 44. Goliat le dice a David: mira, tu carne en unos minutos se la voy a dar a los chulos, para que usted lo entienda, a los urubús. Tu carne es comida de chulos. Es lo que le estaba diciendo: voy a darle tu carne a los cuervos. Y David no se quedó ahí, ay sí, no. Entonces dijo David al filisteo: al diablo hay que contestarle de vuelta, al temor hay que hablarle de vuelta, a la enfermedad hay que hablarle de vuelta, a la tormenta hay que hablarle de vuelta, a la crisis hay que responderle, hay que enfrentarla, hay que pararse y decirle: no más, que voy a enfrentar, Dios está conmigo. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo no vengo solo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. David no dijo: es que aquí llegó David. David dijo: yo no vengo solo. Un joven fue a comprar a volar, fue al aeropuerto y le dijo: señorita, póngame en el próximo vuelo. Su nombre no está en la lista, usted no tiene etiquete, usted no puede volar. Y le dijo: espere, señorita, es que yo soy el hijo de el dueño de la aerolínea. Lo hicieron pasar a primera fila. Cuando tú enfrentes al gigante, tú no vas solo. Tú le dices: mira, yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que se dobla toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese gigante que me ha amedrentado tendrá que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y no vengo solo. Dios me respalda, Él tiene escuadrones, Él tiene un ejército, y ese ejército está disponible para sus hijos. Alaben a Dios. Póngase de pie para que crea que estoy terminando. Versículo 46. Quiero que mires lo que te ha atormentado, lo que te ha atemorizado, y di conmigo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y dile a ese temor: y yo te venceré. Vamos, dile a ese temor, dile: y yo te venceré. Tú vas a vencer el temor a las alturas. Tú vas a vencer el temor a la oscuridad. Tú vas a vencer el temor a quedarte solo, a quedarte sola. Tu hogar no se va a destruir, tu barco no se va a hundir. Todo temor se va afuera. Dile a ese temor: yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré. Alguien alaba a Dios. Y como el diablo es un bocón, David quería solucionar el problema de raíz. Yo declaro que por causa de esta serie, tú vas a solucionar problemas mentales desde la raíz. Di conmigo: yo te venceré. David estaba profetizando su victoria. David no se quedó callado. David le respondió al diablo. David le respondió a Goliat. David le respondió al espíritu de temor que dijo que lo iba a matar y que su carne, su cuerpo, se la comerían las aves de los cielos. Yo te pregunto: ¿quién tenía más carne en el cuerpo, David o Goliat? Así que David le dijo: mira, pedazo de carne incircuncisa, yo tengo un mejor menú para los chulos que tú. Le dice: yo te venceré. Y vamos a arreglar esto de raíz. Yo estaba leyendo esto y tuve una visión de la iglesia, de muchos de ustedes.
Yo los veo a muchos de ustedes entrando en las próximas reuniones por esa puerta, así. Con la cabeza del gigante. Te veo contando tu testimonio, pastor. Le quité la cabeza al temor, le quité la cabeza a la adicción, le quité la cabeza al trauma, le quité la cabeza a la fobia, le quité la cabeza a la pobreza. Como el que me dijo, pastor, aquí traigo la cabeza de la adicción en la marihuana, no la necesito. Vamos a hacer fiesta de cabeza de gigantes, aleluya. Dije que vamos a hacer fiesta de cabeza de gigantes. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Amazonas. Levanta tus manos a Dios. Aleluya, aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis. Esta es la primera parte de la predicación. La segunda parte se la voy a dar el viernes. ¿Sabe qué le voy a dar el viernes? La segunda parte de esta prédica son versículos y versículos y versículos para diferentes clases de temores. Lo que te voy a dar es munición. Lo que te voy a dar, aleluya, tú vas a salir cargado. Tú vas a salir con un arsenal de palabra. Tú lo vas a escribir, te lo vas a memorizar. Tú vas a salir de aquí armado hasta los dientes. No te voy a dar cartuchos de pistolita, cartuchos de Galil o cartuchos de metralleta, puro cartucho de .50. Te voy a dar una bazuca de fe. Cuando el diablo se te acerque, tú le vas a soltar un rema, aleluya, que Satanás tendrá que recordar que tú eres un hijo de Dios, que tú no estás solo en esta pelea, que tú tienes un escuadrón celestial a tu favor. Levanta tus manos. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, que llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa. Yo creo que esta no será una semana de derrota, será una semana de victoria. Extienda sus manos al cielo. Oh, sí, yo lo veo entrando a usted con la cabeza del gigante. Hay tres lo creyeron. Dije, te veo entrando con la cabeza del gigante. Oh, yo te veo entrando con tu testimonio la próxima vez. Extiende tus manos al cielo bien alto. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada área de tu vida. Que Dios tenga de ti y de toda tu casa, de toda tu familia misericordia. Que Dios te dé todo su favor, todo su shalom, toda su gracia. Y que tengan una semana extraordinaria en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Exalte a Cristo esta noche.